Bien, estamos hablando entonces de este tema tan importante que es la conciencia transpersonal. Es decir, la conciencia en sí misma siempre es transpersonal. ¿Okay? Ya vimos un poco la base epistemológica que plantea Ken Wilber en Los Tres Ojos del Conocimiento, que llamamos integralismo epistemológico. ¿Okay? Entonces, es muy importante conocer lo que es el integralismo epistemológico que Wilber plantea, repito, en su libro, bueno, no solo en él, pero principalmente en este libro, Los Tres Ojos del Conocimiento. En este libro Wilber plantea este modelo y plantea las 5 relaciones epistemológicas globales. Este marco es muy importante entenderlo para el conocimiento en psicología transpersonal, en inteligencia espiritual, en educación holista y en los estudios sobre la conciencia, porque nos da precisamente la base y los fundamentos de por qué la ciencia no puede entrar en el campo de la subjetividad. La metodología científica es una metodología desarrollada para el estudio de la realidad biofísica objetiva, que tiene lugar en tiempo y espacio. Bueno, la conciencia no tiene una realidad objetiva ubicada en tiempo y espacio. ¿Sí? La conciencia es antes de tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté en tiempo y espacio en realidad no es conciencia, porque la conciencia no tiene tiempo y espacio, es antes de eso. Es lo que construye el tiempo y espacio. Según la tradición espiritual, entonces, la conciencia construye la mente. ¿Sí? La conciencia construye la mente como un instrumento para que la mente construya el cerebro. Entonces tenemos 3 grandes estructuras: conciencia, mente y cerebro. Y construye el cerebro a través de la mente para poder tener una experiencia empírica de un mundo físico. La realidad fundamental es la conciencia. El cerebro y mente se pueden modificar, pueden desaparecer, pero la conciencia es lo único que siempre está. Hablando sobre los trabajos occidentales para el conocimiento de la conciencia, vamos a encontrar, y quiero mencionar, el modelo de la espiral dinámica. El modelo de la espiral dinámica es uno de los modelos más interesantes para tener una noción de lo que es la conciencia. ¿Sí? En la tradición espiritual, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, se habla de 2 condiciones de la conciencia: la conciencia en sí y la conciencia en movimiento. De la conciencia en sí, o sea, lo que es la conciencia en sí misma, podemos hablar poco porque su conocimiento no es verbal ni expositivo, sino es una experiencia que hay que vivir. Y entonces estamos hablando en gran parte en lo que se llama la conciencia en movimiento. Ahorita vamos a hablar de un símil que es el tizón ardiente, para poder explicar eso. Entonces estamos hablando en gran parte de la conciencia en términos relativos. Bien, les decía que uno de los modelos más interesantes para el entendimiento de la conciencia es la espiral dinámica. La espiral dinámica es un modelo jerárquico de niveles de conciencia. Lo popularizó Ken Wilber, aunque lo toma de otros autores como Don Beck, y ha resultado ser un instrumento muy interesante para la comprensión de la vida humana. En este modelo, muy similar a las etapas del desarrollo de la inteligencia de Piaget o las etapas del desarrollo el desarrollo moral de Kohlberg, o las etapas psicosociales de Erikson, o las etapas psicosexuales de Freud, sigue esta misma estructura, ¿sí? De señalar una serie de estadios que se van a ir desarrollando. En la espiral dinámica, entonces está constituido este modelo por 6 niveles llamados de primer grado y por lo menos 2 niveles llamados de segundo grado. Aunque estos niveles se pueden desglosar, o sea, es flexible el modelo, se pueden desglosar en más niveles. A los primeros 6 niveles de la espiral dinámica se les conoce como pensamiento de primer grado,
y a los niveles 7 y 8 se les considera niveles de segundo grado. La conciencia atraviesa esta jerarquía de niveles de conciencia, que pueden ser entendidas como visiones del mundo. Es decir, cada nivel de conciencia va a implicar una visión del mundo diferente, procesos cognitivos diferentes, un sentido de identidad diferente, un sentido moral diferente, en general una comprensión del mundo diferente. Entonces la espiral dinámica es un modelo de desarrollo de conciencia. Esto es muy importante porque nos da claridad y nos da un modelo para poder trabajar en la práctica en diferentes ámbitos, por ejemplo el educativo, o por ejemplo en el campo de la psicoterapia, de manera muy profunda los cambios en el desarrollo del proceso de individuación. Entonces, la espiral dinámica es un modelo de conciencia que yo siempre recomiendo a todo mundo conocer. Ustedes lo pueden revisar en la literatura de Wilber o en el trabajo de Don Beck. Hay muchísimo trabajo sobre eso, hay incluso instrumentos para evaluar en qué nivel de conciencia estamos. Estos niveles de conciencia son llamados memes. Entonces tenemos 6 memes inferiores y 2 memes superiores. Y la conciencia, en un proceso de evolución y de desarrollo, va logrando comprensiones cada vez más integrales de la realidad. Los primeros 6 memes, los 6 primeros de conciencia, se caracterizan porque no tienen capacidad de comprender las otras visiones del mundo. Estos primeros 6 memes suponen que su visión es la única válida, ¿okay? No tienen capacidad de comprender a las demás. Y son visiones sumamente reduccionistas de la realidad. Entre el meme 6 y el meme 7 y 8 hay vamos a decir, una zona, ¿sí?, que es necesario superar a través de un trabajo espiritual profundo para llegar al meme 7, que es el meme amarillo. Y el pensamiento de segundo grado, los memes 7, 8 o más, si queremos agregar, se caracterizan porque son realmente los niveles de conciencia que tienen la capacidad de comprender de manera integral la realidad y comprender también las demás visiones del mundo inferiores, ¿sí? Entonces, si reflexionamos un poco sobre la espiral dinámica, vamos a encontrar que los principales memes van a ser, por ejemplo, el meme rojo, que se caracteriza por la fuerza, ¿sí? Cada meme tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces tenemos el meme rojo caracterizado por la fuerza, en su aspecto negativo, la violencia injustificada, como un nivel de conciencia rojo, o el mal rojo. Podríamos poner, por ejemplo, a los delincuentes, o podemos poner a secuestradores, que estarían en ese rango. El meme azul, que sería el cuarto meme, se caracteriza por una forma autoritaria, pero que está basada en justificaciones. Es decir, ya no es un autoritarismo y una violencia por sí misma, sino una violencia y un autoritarismo justificado ideológicamente, ¿verdad? Es aquí en gran parte donde cae de manera muy clara la izquierda radical y muchos movimientos culturales como la posmodernidad, ¿sí? Entonces aquí ejercemos violencia y autoritarismo, pero justificándolo con una ideología. Luego tenemos el meme 5, que es el meme naranja, que es el primer meme racional, que estaría ejemplificado por una visión del mundo científica.
donde la visión pues es pragmática y utilitaria. Y luego tendríamos el meme 7, con el que se termina el primer grado, que sería el meme verde, que sería el meme de la posmodernidad. El meme de los justicieros sociales, ¿sí? Donde ya hay sensibilidad hacia la vida, pero sin embargo es una visión que sigue siendo sumamente parcial y sumamente reduccionista, ¿no? Por ejemplo, estos memes y el meme verde de los ecologistas se caracteriza porque no hay una capacidad de mirar hacia adentro. En general, los activistas ecologistas vamos a encontrar siempre que no tienen la capacidad de mirarse a sí mismos, ¿sí? Entonces, la capacidad de introspección no va a estar presente en los primeros 6 memes de la espiral dinámica. Todos los memes tienen su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo del meme verde es la posmodernidad. El mal meme verde está ejemplificado por los progres, está justificado por los justicieros sociales, está justificado por la posmodernidad. En el mal meme verde está la izquierda radical. En el mal meme verde están muchos movimientos culturales extremistas, ¿sí? Pero también tenemos el buen meme verde, ¿no? Generalmente el proceso evolutivo llega al mal meme verde y luego avanza al buen meme verde. El mal meme verde se va a caracterizar siempre por un discurso exagerado de separatividad y de dualidad entre buenos y malos, ¿no? Entonces el mal meme verde posmoderno está muy presente en las universidades y en gobiernos latinoamericanos, ¿no? Donde ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, todo este discurso es un discurso del mal meme verde. El buen meme verde se alcanza cuando podemos superar estas posiciones extremistas, ¿no? Y donde entonces tenemos un discurso de reconciliación, un discurso integrador, y tenemos una posición flexible y abierta al cambio, ¿sí? En el buen meme verde empieza por primera vez la capacidad de introspección, ¿sí? Antes del buen meme verde no hay capacidad de introspección, no hay capacidad de compasión, no hay capacidad de aprender de los errores y de trabajar por una reconciliación y por un equilibrio de las posiciones. Entonces el buen meme verde es muy importante porque es como el punto de salto, es como el punto de partida para alcanzar el pensamiento de segundo grado o el meme amarillo, ¿okay? Aquí lo que vamos a encontrar en el buen meme verde es que inicia las primeras intuiciones y los primeros intereses por la vida espiritual, ¿sí? El mal meme verde está caracterizado, por ejemplo, por el transhumanismo, o está caracterizado por los movimientos actuales, por el ateísmo, ¿no? Ateos que no se dan cuenta que su comportamiento están siendo espirituales, ateos que niegan a Dios, pero sin embargo no se dan cuenta que parten de supuestos totalmente también espirituales, etc. Entonces es muy importante diferenciar el mal meme verde y el buen meme verde. El objetivo es llegar al buen meme verde para, a partir del buen meme verde, entonces avanzar a un nivel de conciencia superior que va a ser el meme amarillo.